Eso es vital que usted lo tenga claro en su mente. Es vital. Y aquí vamos a hablar de la pregunta del diablo y de la pregunta de Dios. Y miren cómo comienza esto. En Génesis 3:1, ahí está la pregunta del diablo. Y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahí está la pregunta del diablo. Con que Dios os ha dicho. Esa pregunta tiene como intención sembrar la duda, escúchame bien, luego el engaño, luego la desobediencia, con el fin de traer destrucción. Y efectivamente eso es lo que vamos a ver, eso es lo que está pasando y eso es lo que sigue ocurriendo en vuestros medios. Pero ese mismo capítulo nos presenta la pregunta de Dios. Note que todo comenzó con estas dos preguntas. La de Dios está en Génesis 3:9, que dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Si la del diablo trae duda, engaño, desobediencia y destrucción, esta pregunta intenta traer concientización, claridad, revelación, la verdad, arrepentimiento, no desobediencia, y sobre todo restauración. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Todo se daña con la pregunta de Satanás y todo se restaura y se arregla con la pregunta de Dios. Y usted tiene hoy que reafirmarse, si no lo ha hecho, y pensar cuál de estas dos preguntas y cómo yo las estoy contestando, porque esa es la vida de nosotros. Vamos a empezar con la primera pregunta: con que Dios os ha dicho. Mire lo primero que hace Satanás y sigue haciéndolo: sembrar dudas. ¿Duda de qué? De la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por medio de Él, del verbo, la palabra, fueron hechas. Y sin Él, el verbo, la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sabemos por la palabra y por revelación que el verbo es Jesucristo, porque esa palabra se encarnó en Cristo y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Él dijo: yo soy la palabra. Por eso Él es la verdad, por eso Él es el camino y por eso Él es la vida. Es decir, que cuando Dios estaba creando todo lo creado, Cristo estaba actuando como la palabra. Y la palabra siempre ha sido, es y sigue siendo Dios, porque Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la palabra de Dios hecha carne. Y entonces, cuando tú abres la Biblia, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio dijo Dios, soltó la palabra. Y como la palabra tiene poder creativo, todas las cosas fueron hechas porque se soltó la palabra de Dios. Y esa palabra que estaba creando es el Cristo de la gloria que hoy estamos adorando y bendiciendo. Y dice más, dice que todo lo que existe, esos universos, la vida completa, se sigue sosteniendo por esa palabra. Mire qué poderoso es el Cristo que nosotros adoramos y servimos. Y a veces venimos, entramos y salimos a la iglesia y no tenemos ni idea remota de la bendición que está depositada sobre nosotros, del poder que Dios en su gracia ha depositado sobre la iglesia, sobre ti y sobre mí que creemos en Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que dudemos de la palabra, con que Dios ha dicho. En otras palabras, empieza sutil para que tú dudes de lo que Dios ha dicho. Usted nunca hace las cosas que alguien le pide cuando usted duda de la palabra de esa persona, ¿sí o no?
¿Cuánto usted hace porque confía en la palabra de esa persona? Mi abuelo me decía a mí que antes no se firmaba contratos escritos porque la palabra era suficiente. La palabra era suficiente para sostener un pacto. No mediaban papeles como hoy. ¿Usted sabe por qué hay que firmar tantos papeles hoy? Porque la palabra de algunos no vale nada. Y hay tanta deshonestidad y tanta duda que te tengo que amarrar con vínculos legales obligatorios. Satanás sabe que si tú y yo dudamos, lo demás va a caer por su peso. Porque ya de entrada comenzamos mal. Y atacó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue siendo atacada. Y lo vamos a ver en breve. Y sigue siendo puesta en duda aún por las mismas creyentes en la iglesia. Y usted se pregunta, ¿de dónde viene tanta duda? Y yo a veces me preguntaba, yo estoy dispuesto a creer cualquier cosa que dicen en el internet y dudo de la palabra de Dios. Aquí hay hermanos que me han dicho, mi pastor, pero es que yo lo leí en Facebook. Yo lo vi en YouTube, pastor, pero así como un avivamiento. Partiendo de la premisa que si lo leyó ahí, que si vio un TikTok totalmente descontextualizado, quizás entretenido y gracioso, pero mentiroso, porque parte de premisas falsas, fue suficiente. Y a veces viene gente y me dice, pero yo escuché por ahí. Yo escuché por ahí. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son los medios de verificación? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es la veracidad detrás de esa afirmación? Lo dijeron en el internet. O viene un hermano y me dice, yo voy a comprar ese producto. ¿Qué producto? El Milagroso. ¿Y quién te dijo que era milagroso? ¿Tu médico? ¿Ha habido otras personas que tú conoces? No, pero yo lo vi por la televisión, pastor. ¿A qué hora lo viste? Esa hora tú estabas despierta viendo los famosos infomercials, que el 99.9% son mentiras exageradas, que te tienen 5 minutos cautivos ahí 7, 8 minutos cautivos para decirte en 5 segundos que compre su producto y que llame a este número. Lo grande no es que lo hagan, lo grande es que seguimos cayendo. Entonces, escuchamos fuentes que no ponemos en tela de juicio, pero el diablo logra que tú dudes la palabra de Dios. Mira qué cosa. En la universidad creíamos todas las teorías que nuestros profesores de genética, de biología y de física, particularmente los de biología, nos daban sobre las teorías diversas y la evolución de la teoría de la evolución. Y un día yo le digo a mi profesor, ¿sabes qué? Yo necesito más fe para creer la teoría de la evolución que lo que necesito para creer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia me plantea un Dios poderoso que no podemos entender, que está por encima de todo, que es el creador, aunque yo no entienda mucho los detalles. Y la Biblia no se detiene a dar muchos detalles de la creación. Dice, Jehová dijo y fue hecho, punto. Sin embargo, usted nos está tratando de convencer acá que creamos una teoría. Escuche, una teoría. ¿Usted sabe lo que es una teoría? Una teoría es un planteamiento, es una hipótesis de algo que puede que sea, pero nunca se ha probado. Darwin nunca probó. Dr. Hopkins, el mayor físico de la historia, nunca probaron. Sus teorías son teorías. 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 Dios no solamente habla y hace, Dios se nos revela. Amén. Amén. Yo no sé que Dios me ama porque alguien me dijo teóricamente Dios te ama. Yo sé que Dios me ama porque Jesucristo se me metió en medio del camino de la vida y se me reveló y me dijo, no me escogiste tú a mí, yo los elegí a vosotros. Y me hizo mirar por su misericordia al Calvario y vi su amor desde la cruz.
Y ese amor lo he experimentado en mi vida con su gracia y su misericordia. Y es el que te tiene a ti hoy aquí en esta hora. Si vamos a hablar de dónde se necesita más fe, yo creo que es más inteligente la fe en Dios, un Dios poderoso, grande, indescriptible, inconmensurable, versus un mono. Por lógica nada más lo rechazo. Por lógica nada más. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo llevar a Dios a un laboratorio, pues Dios es muy grande para que tú lo puedas encapsular en un tubo de ensayo, en un laboratorio. Amén. Miren, y tengo que defender a Dios porque Dios es grandecito, tan grande y tan grande, para defenderse él mismo, tan grande y tan grande, que dijo el más sabio de los hombres después de Jesucristo, Salomón, que ni aun los cielos de los cielos lo pueden contener. Dios no necesita que tú lo defiendas. ¿Sabe lo que Dios necesita? Que tú le creas. ¿Cuánto le creen a Dios? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo decido creerle a Dios. O si no le creo a Dios, decido creer a esos postulados filosóficos que van cambiando, como la ciencia. Usted ve que va cambiando cada año por los adelantos. Pero mi Dios es eterno y es la roca eterna, no cambia ni hay sombra de variación alguna en él. El diablo quiere que tú dudes de la palabra, de la promesa de la palabra, de lo que dice la palabra. Y por ahí empezó. Y esa duda, como a Eva en el Edén, es la misma que sigue usando. Te lo estoy diciendo. Todo comenzó con 2 preguntas, pero todo sigue con 2 preguntas. Y de la duda la pasó al engaño. Mire lo que le dice en Génesis 3:4. En Génesis 3:1 la hace dudar. Y en Génesis 3:4, porque es fácil saltar de la duda al engaño, es más fácil. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está la mentira. No moriréis. Y exactamente eso es lo que te va a pasar si no aceptas la palabra de Dios. Vas a morir. Pero él le dijo: no vas a morir. Haz esto que nada te va a pasar. ¿Cuántos han escuchado ese susurrito? Cruza la línea que nada te va a pasar. Vete por el camino que Dios te dijo que no te fuera, que nada te va a pasar. Y ya muchos de nosotros sabemos por experiencia que el pecado siempre nos pasa factura. Hubo una vez en Puerto Rico que decían: compra casa, compra terreno, que Cristo viene pronto, y las deudas se las dejas al diablo. ¿Qué mamey? Mamey, palabra hebrea que significa así cualquiera. Qué fácil así, ¿ah? Y después descubrimos que esa gente que hizo eso en Puerto Rico en los años finales de los 70 y al principio de los 80, se dieron cuenta que Cristo no vino como ellos. Y cuando ellos decían que Cristo iba a venir, porque Cristo nunca viene cuando alguien diga que Él va a venir. Cristo viene cuando Dios, en su designio sagrado, en su calendario, decida que Él viene, porque no lo sabe nadie más que el Padre. Eso está en la potestad del Padre, dice la Biblia. Pues se fueron, vendieron y se fueron y se escondieron en algunas montañas de Puerto Rico. Y al cabo de 5 o 6 años, ¿sabes qué? La última no la pagó el diablo, la pagaron ellos. Y sus hijos. Salirse de los caminos de Dios siempre te va a pasar factura. Ahora te sientes bien. Ahora parece que nada va a pasar. Ahora. Pero pregúntanos a los que hemos chocado con mucho viento. Pregúntanos a nosotros. Y te vamos a enseñar las marcas y las cicatrices que llevamos encima por haber desobedecido a Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí. ¿Cuántos están aquí por la gracia de Dios? Pero no hay garantía de lo que te va a pasar a ti. Yo escuchaba jóvenes que me decían: mira, yo voy a pecar y a pecar y a pecar y a darle a la carne todo lo que la carne quiere. Y a lo último, cuando ya crea que me voy, le pido perdón a Dios. Entonces, ¿sabe lo que me citaban? El ladrón de la cruz. Y ¿sabe lo que yo le citaba? Necio.
esta noche vienen a buscar tu alma. La parábola de Jesús. Como si tú supieras cuándo va a ser el último día que vas a tener el último hálito. Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. De la duda pasó al engaño, y obviamente del engaño es más fácil pasar a la desobediencia. Y mírese, Génesis 3:6 dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y ahí vino la desobediencia. Y después de duda viene engaño, y después de engaño viene desobediencia. ¿Y qué viene después? La destrucción. Y la destrucción lo único que intenta es sacarte de la obediencia. Miren esto: sacarte de la obediencia. Por ahí comienza todo. Atacar tu identidad, alterar tu diseño, sacarte de tu función y cancelar el propósito triple por el cual Dios nos hizo. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios nos hizo varón y hembra. Dios nos hizo al hombre cabeza y a la mujer compañera idónea. Dios nos hizo con el propósito triple de ser una sola carne, de multiplicarnos y ser los mayordomos de su creación. Dios nos hizo para vivir en obediencia, y viviendo en obediencia diéramos gloria a Dios en todo lo que hacía. Pero la pregunta del diablo caló hondo y llevó a la mujer, en este caso a Eva, a la duda, al engaño, a la desobediencia y a la destrucción. La Biblia dice: y vio Dios, Génesis 1:31, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, hasta que desobedecieron, y todo lo bueno se dañó y se corrompe todo el orden de la creación. Por eso ahora tenemos problemas teológicos, tenemos problemas psicológicos con nosotros mismos, tenemos problemas sociológicos con los otros, tenemos problemas ecológicos con la naturaleza, y tenemos problemas económicos gobernándonos los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta del diablo fue suficiente para llevarnos a la destrucción. Pero vino Cristo, y aquí comenzó la sombra, la proyección de lo que iba a ser Cristo. ¿Cómo apareció? Con la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Esa pregunta viene para concientizarnos. Y note que el Señor se dirige a Adán. No le preguntó a Eva. Y usted se tiene que preguntar por qué le preguntó a Eva, a Adán, y no a Eva, si Eva fue la engañada. Le preguntó a Adán porque Adán tenía la responsabilidad de cubrir a Eva. Escúchenme los hombres aquí, y si quieren seguir siendo mis hermanos en Cristo, escúchenme con amor. Nuestra responsabilidad es cubrir a la compañera que Dios nos ha dado. Yo lo puedo decir de forma poética: no la sacó de los pies para que no la aplastáramos, ni nos la sacó de la cabeza para que no se fuera por encima de nosotros. Nos la sacó de la costilla, cerca del corazón, para que la amáramos. Amén. Y la cubriéramos. Hermana, se supone que ustedes dijeran ahí: wow, están lentas, están lentas. Nos los están haciendo más difícil. Y el hombre tiene que cubrir. No estaba ahí Adán, quizás no le informó bien a ella: no puedes aceptar estas ofertas, etcétera, etcétera. La cuestión es que Dios se dirige a Adán, y hoy se dirige a los hombres para que retomemos lo que hemos dejado, la posición que hemos dejado. Y cuando le pregunta, no le pregunta porque él no sabe. Recuerde, en la Biblia, cada vez que Dios pregunta, no es porque Dios no sabe. Cada vez que Dios pregunta es porque quiere que tú sepas, que tú reflexiones, que tú te detengas y que tú veas la realidad de tu problema. Porque las preguntas nos ponen a pensar. Amén.
Dios no necesita información, Dios no necesita revelación, Dios no necesita que tú le tires la toalla, Dios no necesita ayuda de ninguno de nosotros, pero nosotros necesitamos toda la ayuda que Dios nos pueda dar. Y comienza a concientizarlo. ¿Sabes tú por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Estaba corriendo, se estaba escondiendo, estaban huyendo de su presencia. Y entonces el Señor le empieza a revelar que el problema que lo llevó a esa situación es el pecado. Hicieron lo que yo les dije que no hicieran. Por eso es que están en este problema. Y ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quién le abrió los ojos? Porque antes estaban desnudos. Porque ahora se sienten mal al ver su desnudez. ¿Sabe qué? Apareció la culpa y apareció la vergüenza. Hay muchos estudiosos bíblicos que creen, porque la Biblia no te da los detalles, que ellos estaban cubiertos por una gloria, por una luz, por una presencia maravillosa que los guardaba en su mente de todo mal, de toda malicia. No conocían el mal, que era lo que Satanás quería. Y estaban cubiertos y de momento eso se rompe. Y ahora sienten culpa y sienten vergüenza. ¿Y qué es lo que usted hace cuando siente culpa y siente vergüenza? Usted se quiere cubrir. Usted huye. Usted se esconde. Hoy en día no hay nadie. Y esto lo podemos discutir con los antropólogos. El 99.9, y digo .9 porque hay casitos raros, pero el 99.9 de las culturas del mundo se cubren en la desnudez sus partes asociadas a la sexualidad. ¿Se ha dado cuenta? Eso no pasaba antes, pero el pecado rompió todo eso. Y entra la malicia y la vergüenza. Y me siento desnudo delante de Dios. Y cuando usted se siente mal delante de Dios, a usted le da la primera enfermedad que aparece en la Biblia, el temor. Y huye y se esconde. Venimos a la iglesia, mire qué paradoja. Muchas veces cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo venía a la iglesia huyendo. Y entonces, ¿cómo usted me explica eso? Estoy huyendo de Dios, pero vengo a la iglesia. Porque yo estoy huyendo, pero el Espíritu Santo me está empujando. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero irme, pero Dios me echó mano. ¿A cuántos Dios le echó mano aquí? Porque Dios en su amor ya te marcó. Mire, hermano, ¿por qué usted cree que usted está aquí? Porque Dios lo marcó. Dios lo marcó. Hace tiempo que en su vida usted se hubiese hundido en su miseria, en su lejanía de Dios, en su rebelión, pero Dios no lo dejó quieto. Y aquí Dios se le va detrás a Adán, aleluya, y a Eva, y le pregunta: ¿dónde estás tú? Y gloria a Dios que esa pregunta yo la escuché, aleluya, cada mañana cuando me alejaba de Dios. ¿Dónde estás tú? Es lo que le pasó a David, que decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me meto aquí, allí estás tú. Si me meto aquí, allí estás tú. ¿Sabes lo que yo le dije a Dios en una ocasión? Déjame pecar tranquilo. Mire, hermano, no había lugar donde no me metiera que Dios. ¿Sabes lo que pasa? Dios te está persiguiendo. Hasta que tú no arregles cuentas con Dios, serás un prófugo de la justicia divina. Y Dios, en su gracia y en su amor, tiene una orden de arresto. Y te va a parar. Y te va a arrestar. Y te está dando tiempo que tú te entregues para no tener que ir a jalarte por... ¿Cuántos alaban la gloria de Dios?
Hoy alguien me tiene que escuchar. Hoy alguien tiene que escuchar que Dios le está preguntando: ¿dónde estás tú? Suavecito, sutil, con los hilos de amor que hablaba el profeta Oseas, con el toque sublime del Espíritu. Dios te está trayendo, aleluya, y te está preguntando sutilmente para que te entregues, para que bregues con tu temor, para que bregues con tu culpa, para que bregues con tu vergüenza y para que bregues con tu pecado, porque Dios se ha empeñado en bendecirte. Dios se ha empeñado en bendecirte. Y no te va a dejar quieto ni quieta. Pastor, me siento mal. No importa cómo te sientas. Aquí lo importante es Dios, y Dios se te fue detrás. Esta mañana, el que me está oyendo en esta hora, y los que estamos aquí, es porque Dios te sigue preguntando: ¿dónde estás tú? Quiero sacarte de tu escondite. Amén. Quiero ayudarte con tu temor. Y quiero quitar de ti la culpa y la vergüenza, para que eso que se rompió se vuelva a restaurar. Mi alma te alaba, Señor. ¿Con qué respondió Adán y Eva? Con remordimiento, no con arrepentimiento. ¿Alguien puede saber la diferencia? En inglés se usa más que en español. Ustedes van a escuchar una frase famosa que dice: I'm so sorry. No, y se lo tiene que decir con esa entonación. Si quiere aprender inglés, matricúlese con el pastor. Aprender inglés de boleta, que eso no lo enseñan en toda la escuela. I'm so sorry. ¿Qué es eso? ¿Usted ha visto lo que le pasa a los políticos, a los artistas? Cuando la mamá y el papá con los hijos. Y sabes que muchas veces la gente está de verdad so sorry. Eso significa en español: lo siento. Pero Dios no busca lo siento. Dios busca arrepentimiento. Y hay una gran diferencia entre lo siento es remordimiento, y arrepentimiento es lo siento y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga con eso que me produce este sentimiento tan doloroso. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Que le demos la espalda a eso que en primer lugar produce esto. ¿Me están entendiendo? Que le demos la espalda al pecado. Yo lo siento por el pecado que me empujó a ofenderte, a herirte de esa manera. Pero no solamente lo siento, me arrepiento. No lo voy a hacer más, con la ayuda de la gracia de Dios, y me voy a lavar en su sangre poderosa. Y hoy me detengo y doy un giro de 180 grados, un about face, y le doy la espalda a esos pecados y canto el corito que cantaban nuestros abuelos. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando yo de nuevo nací. Hubo un cambio. Arrepentimiento es cambio de mente. Metanoia en griego. Entonces, Adán responde con remordimiento. Nosotros nos sentimos mal, y la culpa y la vergüenza nos hace sentir horrible. Y hay que entenderlo, hermano. Yo no sé usted, pero yo me he sentido tan culpable y tan avergonzado. Y solo con tener un poco de conciencia del amor de Dios para conmigo, y cómo uno no alcanza todavía esa estatura del varón perfecto, ni avanza, ni se santifica al nivel que Dios lo está llamando. Entonces, el problema del remordimiento es que cuando tú no te arrepientes, que tú lo que sientes es culpa y vergüenza, en tu orgullo tú buscas una solución, y eso se llaman hojas de higuera. Ellos fueron en su desnudez delante de Dios, se sentían culpables, se sentían avergonzados, y ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas de higuera. Hojas de higuera son los actos meritorios que nosotros pretendemos hacer para estar bien con Dios. Cuando usted da una ofrenda
para que Dios lo perdone, eso es una hoja de higuera. Cuando usted viene a la iglesia, para que Dios no le dé un batazo tan duro, si se lo va a dar, se lo dé suave. Esos son hojas de higuera. Cuando usted lo que quiere es aplacar la ira de Dios y tiene miedo al juicio aplastador o aplastante, contundente de Dios, y usted dice, déjame hacer esto para ponerme bien con Dios, en otras palabras, acumular puntos, score, esos son hojas de higuera. Cuando tú comienzas a caminar de rodillas en el zócalo de una plaza famosa de un país de Centroamérica, para que Dios se apiade de ti, esos son hojas de higuera. Cuando tú comienzas en Semana Santa a darte con un látigo literal, como hacen en otro país celebrando la Semana Mayor, esos son hojas de higuera. Cuando tú diezmas, disque para que Dios te bendiga, y cuando te vaya a juzgar, su juicio sea menos severa, esos son hojas de higuera. Cuando tú vienes a la iglesia 4 semanas corridas porque tiene el agua hasta el cuello, esos son hojas de higuera. Cuando tú buscas consejería con un pastor porque tienes una crisis, te dejó tu marido, te dejó tu marida, se fue ser querido y el dolor es horrible. Y de momento tú no te acordabas de Dios ni nada, pero ahí sí, son hojas de higuera. ¿Sabe el problema de las hojas de higuera? Que nunca resuelven el problema delante de Dios. Por obra nadie se va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? No por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino por gracia. Por gracia. Nadie se va a salvar con esfuerzos humanos. Nadie. Pastor, ¿y usted se opone a esas obras? No, muchas son buenísimas y a Dios le gustaría que las llevásemos a cabo porque son buenas para nosotros, son buenas para el prójimo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que tú las haces pensando que eso te va a llevar a la salvación, y nada te va a llevar a la salvación, porque Dios no nos salva con hojas de higuera. ¿Y cómo Dios nos salva? Pues miren lo que hizo el Señor. El Señor superó la insuficiencia de la solución humana y trajo restauración y los cubrió con pieles. Pieles no es lo mismo que hojas. Las hojas tú las arrancas de un árbol, pero para ponerte pieles alguien tiene que morir. Para ponerte pieles sangre se tiene que derramar. Para ponerte pieles alguien tiene que sustituirte. Para ponerte pieles alguien tiene que ocupar tu lugar. Y ya desde la aurora de la historia, con la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, Dios comienza a preparar el escenario anticipatorio como una sombra de lo que había de venir. Y nos dio un vislumbre de lo que luego Cristo iba a hacer. Para tú ser cubierto de tu culpa, de tu pecado y de tu vergüenza, se necesita un sacrificio de sangre. Porque el pecado es ofender a Dios. Ofender a Dios reclama la justicia de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir en nuestro lugar o morimos nosotros. Gloria sea al nombre de Dios que mandó a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Si no lo sabía, esas son las buenas nuevas de salvación. Alguien tiene que pagar un precio. O nos perdemos y vamos directo al infierno para satisfacer la justicia de Dios, o nos humillamos, nos arrepentimos y aceptamos la oferta de la gracia y del amor de Dios. Pero con hojas de higuera nadie entrará al cielo. Se necesita sangre. Y eso anticipó a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Jesús que se anticipó con esa pregunta, todo comienza con 2 preguntas. Se dañó con la pregunta del diablo y seremos restaurados con la pregunta de Dios. Ese Jesús que ya él anticipó ahí en Génesis y luego consolidó en Génesis 3:15 cuando le dijo: la simiente
tuyas, refiriéndose a todos los que no iban a creer, a Satanás, va a herir a la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo, en el calcañar. Palabra castellano que ya no se usa, que significa talón. Satanás, mira, ya el Señor leyó el calendario de lo que venía en el resto de los días. ¿Cuántos adoran a un Dios que sabe todo lo que va a pasar y tiene control? Desde Génesis 3:15 proclamó el primer evangelio, se llama protoevangelio. Y le dijo, y la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo, tú lo vas a herir en el calcañar. Y lo celebramos recientemente. Y cada vez que miramos al Calvario vemos a Satanás hiriéndolo en el calcañar. Ahora, Él te va a aplastar la cabeza. Él te va a aplastar la cabeza. Vas a causar culpa, vas a causar vergüenza, vas a causar dolor. Pero la simiente de la mujer, el Cristo que estoy ya anticipando aquí, con su sangre y su sacrificio, va a aplastar tu cabeza. Y yo voy a restaurar las cosas. ¿Y sabe cómo se le llamó a ese Cristo en el Nuevo Testamento? El postrer Adán. Donde Adán se cayó, Él permaneció firme. Donde Adán falló, Él fue perfecto. Donde Adán no cumplió, Él cumplió de manera perfecta. Donde Adán no pudo, Él pudo. Donde Adán no lo logró, Él lo hizo. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Y hoy cuando te pregunta ¿dónde estás tú? Es para que tú sepas que si el diablo vino a matar, a robar y a destruir, Él vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y restaurarnos. Y sacarnos de la duda, del engaño, de la desobediencia y de la destrucción, donde el enemigo con su pregunta nos quiere dirigir. Ese postrer Adán vino a restaurar lo que se dañó en Adán. A restaurar lo que se dañó en Adán. ¿Qué fue lo que se dañó? La imagen y la semejanza. ¿Ustedes han visto la crisis de identidad que hay hoy en el mundo? Todavía esto repercute, hermano. La Biblia lo dice bien claro, fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Eso quiere decir, imagen quiere decir parecido. O semejanza quiere decir parecido. Imagen quiere decir una representación. Escuchen esto. Yo cuando fui hecho, tú cuando fuiste hecho, todos nosotros somos la representación y el parecido de Dios. Dios nos hizo de tal manera que nos parecemos a Él para que lo representemos a Él. Y eso es lo que nos da identidad. Ahí está el valor nuestro. El valor nuestro no está en el dinero. El valor nuestro no está en la apariencia física. El valor nuestro no está en nuestro grupo étnico. Si soy gringo, si soy latino, si soy blanco, si soy negro, si soy gordito, si soy flaquito, si tengo la figura espectacular que tiene alguien aquí. No, mi identidad está en el hecho de aquel que me hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿cuál es el rol principal tuyo y el mío? Parecernos a Él y representarlos a Él en la medida que nos parecemos a Él. Y hoy en día eso se está alterando. Porque lo que le está dando identidad a la gente no es el acto creador de Dios. ¿Sabe qué es? Lo que la gente diga que es. Me antojé de decir que soy una jirafa esta mañana. La semana que viene seré un leopardo. El próximo, y eso está bien. Y no solamente es absurdo, irracional, hasta donde llega el pecado como nos ciega, sino que queremos aprobar currículos que le enseñen eso a nuestros hijos y a nuestros nietos en la escuela. Cristo vino a restaurar nuestra imagen y semejanza, que es lo que nos da la identidad. ¿Alguien puede decir amén aquí? Tú vales porque Él te hizo. Dígale al hermano, tú vales porque Él te hizo. Él es el que te dio identidad. Amén. Tú no vales porque el hermano te aplaude, porque el pastor se lleva contigo, porque eres el más popular en Facebook. Tú vales porque Él te hizo. Oh hermano, cómo eso cambia la vida cuando el Señor te restaura a esa verdad. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea su nombre. Varón y hembra. Varón y hembra. Eso es el diseño. Amén.
varón y hembra. Ese es el diseño. Varón y hembra los creó Dios. Ahora, los que están viviendo en este planeta saben lo que está pasando por ahí, ¿sí o no? Yo, con la pregunta de Satanás, rechazo el diseño de Dios. Con la pregunta de Dios se restaura el diseño de Dios. Yo no soy lo que a mí me da la gana decir que soy. Yo nací con un sexo biológicamente hablando, estipulado por el milagro de la concepción establecido por Dios entre un hombre y una mujer, que crea milagrosamente ese diseño cromosomático del DNA. Pastor está hablando en otras lenguas, más o menos, pero si usted estudia ese milagro y ve cómo Dios ordena las cosas para que tú nazcas varón, para que tú nazcas hembra. Tú no te mandaste a pedir por catálogo. Dios escogió tu herencia. Diga, yo soy lo que Dios quiso que yo fuera. Ok, ese es el diseño de Dios, natural, biológico. Pero vives en un mundo donde están enseñando lo contrario. ¿Me está entendiendo, hermano? A tal punto que vamos a tener un choque con esto, nos van a botar de los trabajos, nos van a cerrar puertas. Ya está pasando. Porque nosotros creemos en la restauración del diseño original de Dios. La pregunta del diablo trajo toda esta debacle que hoy estamos viviendo. La pregunta de Dios nos restaura su diseño. Él vino a traer restauración. Mire la función, los roles. Está claro en la Biblia. ¿Quién lo ha dañado? Nosotros, los seres humanos. Está claro en la Biblia. Cuando Él hizo al hombre y a la mujer, Él hizo varón y hembra y los unió. Dijo, tú vas a ser cabeza y tú vas a ser compañera idónea. Yo no creo que haya una cosa más clara que esa. ¿Quién está confundiendo las cosas? El que hace la pregunta con que Dios ha dicho. ¿Y quién está restaurando las cosas? El que hace la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Me están entendiendo, hermano? Claro, hay que entender lo que es cabeza, hay que entender lo que es una compañera idónea. En otro momento podemos explicarlo. Lo que estoy afirmando es que el Señor vino a restaurar la identidad, vino a restaurar el diseño y vino a restaurar la función para poner la casa en orden. Y lo que estamos quejándonos es la manifestación del desorden. Este mundo está patas arriba. Ay, Dios mío, pastor, las cosas que hoy se ven, no han visto nada. Porque si seguimos lejos de Dios, vamos a ver cosas peores. Pero si volvemos a Dios, vamos a ver su gloria. Amén. ¿Cuántos vuelven a Dios? ¿Cuál fue el propósito? Una sola carne. No es lo tuyo y lo mío. No es 50-50. Es 100% y 100%. Una sola carne. Amén. Multiplíquense y sean buenos mayordomos de la creación sobre la cual los he puesto para que la sojuzguen y la gobiernen. Ese es el propósito de Dios. Que seamos una sola carne. Que cada cual ponga su mochila en la mesa. Que cada cual deje sus intereses y se enfoque en el interés del otro y de la otra. Esa es la esencia de un matrimonio estable y poderoso y saludable. No es que no tiene problemas ni tiene fricciones. Eso cuesta mucho hacerlo. Bueno, para eso tenemos la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la gracia de Dios? Eso es un trabajo, esa es la mayor empresa, pero eso es el propósito. Y el Señor vino a restaurar identidad, diseño, función y propósito para que nosotros terminemos obedeciéndolo dentro de sus límites. Todo comenzó con dos preguntas. La pregunta del diablo, que trae duda, engaño, desobediencia y destrucción. Y la pregunta de Dios, que trae concientización, revelación, arrepentimiento y restauración. ¿Cuántos de ustedes quieren hoy responder a la pregunta de Dios? Póngase de pie.